Nos atienden María del Mar Pizarro, ella es del Pacto Histórico, y Camila Salas, ella es del Partido Conservador. Qué bueno hablar con mujeres de las comisiones económicas. Doña María del Mar, buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Y a doña Camila, que está con nosotros. Doña Camila, buenos días. Muy buenos días, Julio, a todos los que nos escuchan también desde Caracol Radio. Un saludo. Es usted muy amable. Antes de hablar de la economía, yo tengo la misma pregunta para las dos. ¿Qué tanto cambia el mapa político con la llegada del partido político ayer, Defensores de la Patria? Doña María del Mar, ¿va a haber cambio en la derecha colombiana? Pues yo sí creo que hay un gran cambio en la derecha colombiana. Yo creo que va a haber una puja muy grande entre el Centro Democrático y el nuevo partido, pero además lo que sorprende es la rapidez con la que otorgaron este partido cuando el pacto histórico duró años intentando fusionarse. ¿Y ustedes qué van a hacer desde el Partido Conservador ante el boom de los Defensores de la Patria que llegan de la mano del presidente electo que sacó 13 millones de votos? Bueno, sin duda, Julio, pues trabajar conjuntamente. A la final son muchos de los valores que nos alineamos, defender la empresa privada, el orden, la familia, y yo creo que son valores que tanto en Defensores de la Patria, el Partido Conservador y pues la derecha nos une ese bien común. Doña María del Mar, como estamos en el tema de Contraloría, ya hubo una primera alianza del pacto histórico con el Centro Democrático. Es decir, vimos a Iván Cepeda votando por un candidato de Álvaro Uribe a la presidencia del Congreso. ¿Pasará lo mismo en la elección de Contralor? Bueno, pues yo creo que todavía no se ha tomado ninguna decisión por parte del pacto histórico, lo estamos analizando, pero a mí lo que sí me sorprende es que este nuevo partido al parecer va a recoger a muchísimos políticos tradicionales y a toda la estructura tradicional política colombiana cuando dijo que era el partido de los nadies y los nunca. A propósito de ese análisis que hace María del Mar, yo quisiera preguntarle sobre eso. Es que el mapa del nuevo partido es el Grupo Char en el Caribe, el alcalde de Medellín, el gobernador de Antioquia, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, el gobernador Rey, el exgobernador Juan Guillermo Zuluaga, que es el Meta, Orinoco, Amazonas, el grupo de Alejandro Eder en el Valle, la propia Dilian Francisca, y en los Santanderes, Juvenal y Beltrán. Doña Camila, ¿cuál será el cambio? Bueno, yo creo que aquí va a ser, como te digo, la derecha, cada uno ir buscando pues sus espacios y sus banderas, pero a la final nos tendremos que unir por el desarrollo del país de estos 4 años. Sin duda vemos que pues con el nuevo partido del presidente, sin duda pues esta nueva fuerza política pues también le dará un nuevo vuelco a la derecha del país, como estamos viendo en otras regiones del mundo. Sí, pues ahora sí vamos entonces al tema económico y por eso, representante María del Mar Pizarro, el gobierno nacional ha radicado un nuevo presupuesto, pero todo esto en medio de una alerta que lanza la Contraloría y por supuesto el vicepresidente electo José Manuel Restrepo de un hueco cercano a los 30 billones de pesos. 30 billones además en los que también estaría desfinanciado este presupuesto que presenta el gobierno nacional. Hay quienes incluso hablan de 60 billones en los que estaría desfinanciado. ¿Por qué volver a radicar el presupuesto de esta manera? Por supuesto, partiendo del precedente que tuvimos ya en el presupuesto para 2026, que por supuesto fue devuelto desde el Congreso al Gobierno Nacional. Bueno, pues yo creo que lo más responsable es analizar esto históricamente. Primero que todo, el artículo 350 de la Constitución dice que un gobierno no puede disminuir el gasto social con respecto al año anterior. También hay que tener en cuenta que esto no es un capricho del gobierno nacional, sino que el gobierno nacional tenía esta semana que radicar un presupuesto general de la nación. Ahora, se dice que está desfinanciado, pero si lo vemos históricamente, si hacemos política comparada, pues lo que vemos es que desde el 91 todos los gobiernos, todos los presupuestos, digamos, han estado
desfinanciados, han tenido, digamos, una brecha. ¿Esto por qué es? Porque nosotros somos un Estado garantista cuya inflexibilidad, como le dije anteriormente, es muy alta, es del 93.7%, que es la plata que se nos va en pensiones, en servicio a la deuda, en salud, en educación, etcétera. Pero el gobierno Petro, de hecho, ha sido el gobierno más responsable con estos asuntos. El gobierno Petro fue el que dijo, si nosotros no hacemos una reforma pensional, vamos a tener unos problemas estructurales económicos que no vamos a poder resolver. Si no hacemos una reforma de la salud, vamos a tener unos problemas estructurales económicos que no vamos a tener cómo resolver. Entonces, ¿qué han hecho todos los gobiernos? Pues patear la bola para adelante, y este gobierno se dijo, hay que hacer unas reformas que solucionen estos problemas estructurales. Representante María del Mar, usted dice por supuesto que el gobierno fue responsable, pero lo que muestra este presupuesto es que el tamaño de la deuda aumenta significativamente. Lo que hay que otorgarle justamente al pago de la deuda es lo que más crece, incluso por encima de sectores como educación y salud. Por eso quiero preguntarle, representante Camila Salas, si ustedes están planteando, pues por supuesto, reformar este presupuesto, ¿cómo lo harían? Porque si bien hay una realidad y es que el 93% es inflexible, ¿a qué rubros están analizando darle más recursos? Bueno, definitivamente sí creo que esto pues es una situación crítica y hay un manejo que se debe manejar mucho más responsable. Estamos hablando que se puede hasta inclusive duplicar esa de financiación entre 60 y 100 billones de pesos, y a diferencia un poco de lo que comentaba la doctora Pizarro, pues yo sí creo que esto viene de un problema de vigencias anteriores. En 2025 vimos una desfinanciación de 12 billones en el presupuesto, en 2026 de 16 billones, ahora en el 2027 pues reconocidos 30 billones, pero es que no podemos estar dependiendo tener un presupuesto de una reforma tributaria que aún pues no está aprobada, y que sin duda hay rubros, ahí como mencionaba precisamente el tema de la niñez, de adultos mayores, pero también del sector energético. Por ejemplo, para la región Caribe está quedando desfinanciada los subsidios para las tarifas de estrato 1, 2 y 3. Entonces hay sectores, sin duda, la de educación, adultos mayores, la niñez, el PAE también está desfinanciado, pero hay sectores como el energético que sin duda para ciertas regiones del país son muy importantes, y como Congreso yo creo que y desde las comisiones económicas nos corresponde precisamente inclusive devolver este presupuesto y que el nuevo gobierno pueda hacer un ejercicio responsable con un nuevo presupuesto en el que se puedan manejar unas finanzas mucho más responsables. Doctora María del Mar, como lo acaba de señalar la doctora Camila, ¿es factible regresar el presupuesto al nuevo ministro de Hacienda para que ajuste las cifras macroeconómicas de acuerdo con las necesidades de la administración que comienza el 7 de agosto teniendo en cuenta el marco fiscal? Antes de contestar esta pregunta, yo quisiera tocar el tema de la deuda. Hay que tener en cuenta que la deuda colombiana está en el 60.9%, pero en Latinoamérica está en el 72%. La deuda argentina es del 78%, en Brasil del 96.5%, en Estados Unidos la deuda es del 125%. Es que a nosotros nos han dicho que los países en vía de desarrollo, o sea, una frase que no me gusta, pues no nos podemos endeudar, pero es que con deuda han crecido los países desarrollados, entre comillas. Cuando nosotros vemos la deuda, cuando llegó AMLO a México, por ejemplo, era del 44%. Dejó una deuda del 65%. Hoy, con Sheinbaum, la deuda está en el 51%. Pero si AMLO no hubiera pasado la deuda del 44%, 65%, no hubiera hecho el Tren Maya, no hubiera tenido el desarrollo logístico que tuvo. Entonces a nosotros nos están vendiendo una idea neoliberal de que no se debe endeudar, que no nos debemos endeudar nosotros, porque lo que quieren los bancos internacionales también es un negocio muy seguro que no le beneficia a los clientes, que en este caso es el Estado colombiano. Y con respecto a que se devuelva el presupuesto, este es un proyecto de ley. Abelardo puede, digamos, proponer lo que él considere mejor. Por ejemplo, el que ha dicho que él quiere eliminar 700.000 empleos del Estado. Yo no sé qué tan constitucional de eso sea.
¿qué va a hacer? ¿Vender los activos del Estado? ¿Va a vender parte de Ecopetrol? ¿Va a vender Becol, que le trae cientos de miles de ganancias a Colombia? ¿Se va a endeudar? Porque él dijo que no se iba a endeudar. Entonces yo realmente siento que a nosotros nos dijeron mentiras, porque Abelardo dijo, no me voy a endeudar. Abelardo dijo, primero dijo que iba a recortar 700.000 empleos y después dijo que no lo iba a hacer. Entonces yo realmente no entiendo cuál va a ser su manejo de las finanzas. No quise ir al empalme además y entender las finanzas, y lo que yo veo es mucho espectáculo y poco Estado. Sí. Representante Camila Salas, pues partiendo del hueco cercano a los 30 billones del que habla el vicepresidente José Manuel Restrepo, y si precisamente no se dan esos recortes a tiempo, sí o sí pareciera que se va a necesitar una nueva reforma tributaria. ¿Qué deberá incluir esa reforma, representante Salas, en el sentido de que Abelardo de la Espriella ha dicho que no quiere castigar a los colombianos precisamente para solucionar este déficit? Bueno, yo creo que también es importante mencionar la confianza inversionista que está generando el nuevo gobierno entrante, que eso creo que a largo plazo pues nos va a servir mucho a las finanzas públicas, esa confianza inversionista que se está generando a las calificadoras de riesgo, a la banca internacional, y que sin duda pues tenemos un futuro por delante. Este nuevo presupuesto y también esta reforma tributaria, pues sin duda va a tener que tener unos recortes de funcionamiento, que lo hemos escuchado mucho también al ministro de Hacienda entrante, también al vicepresidente, al mismo presidente, y sin duda un manejo en el que no podremos tampoco reducir la capacidad de crecimiento de las pequeñas y de las empresas. Entonces va a ser una combinación de recorte de funcionamiento y el manejo sin duda de la deuda, un poco complementando lo que decía mi compañera, pues sin duda, claramente el presidente decía pues que de pronto no debía endeudarse, pero tampoco tenía la claridad de la realidad de lo que estaba recibiendo. Ayer vimos en el informe de la Contraloría y en el servicio de la deuda es que 1 de cada 5 pesos del presupuesto se está destinando al pago de la deuda. Entonces esto sí es muy grave, que el 66% casi del PIB se podría escalar a la deuda neta. Entonces vamos a necesitar una reforma tributaria con una combinación en el que no se vean afectados los empresarios, las personas naturales, pero sin duda debe haber un recorte del funcionamiento del Estado y de austeridad, que creo que ha sido el mensaje también del gobierno entrante. Dos mujeres hablando desde las comisiones económicas del Congreso, María del Mar Pizarro y Camila Salas. A ellas, muchísimas gracias. Feliz mañana.